Buenos Aires, 25 de junio de 2007, ¿sí? ¿Está bien? Querida señora, me ha causado honda emoción comprobar que vuestra amabilidad se extiende por encima de nuestras fronteras. Dale. Dale. Se extiende por encima. Esto no lo va a tomar como algo demasiado atrevido, ¿no? No, encima con C, ¿no? Sí. Naturalmente. Pero digo, justamente la palabra encima no sugiere una proximidad casi procaz, no. No, qué mente. Por encima, y vos sabés que mi mente es increíble, de las fronteras que nos dividen, que nos separan. Que nos separan. Y con eso está. Sí. Las fronteras. ¿Está? Las fronteras. ¿Y punto? Ah, después que es tan lindo hacer está? esto. Vamos a los títulos, pues es tan lindo hacer esto. Jesús, Juana de Arco, Freud, Mahoma, Newton, Luther King, Mafalda, Marie Curie, Roland Barthes, Le Corbusier, Virginia Woolf, Evita Goethe, Nietzsche, Dalí, Coco Janet y Galileo Galilei. Buscar, dudar, creer, jurar sin importar, pecar de pensamiento. Es incomparable, Sandra, esto. Vos fijate, digamos, porque además de lo que dice... Además de lo que incomparable. No, me refiero, además de lo que dice como contenido, está la forma que en sí misma tiene su belleza, más allá de lo que yo haga de mi garabato, que es horroroso. Me refiero a que tiene su belleza el hecho de la tinta, del papel, del rasguido, del sonido. Ahora vamos a aclarar, nosotros en este programa vamos a hablar de cartas. Claro, cartas. O no se avivaron todavía. Pero no necesariamente con pluma, puede ser con virome, ¿eh? Sí, o con lápiz, como tenemos una productora que escribe cartas de lápiz y nos explicaba que el grafito tiene una diversidad, la punta del filo, hay una cantidad de sensorialidad que se pone en marcha cuando uno piensa de otra manera, que no es lo mismo que apretar una tecla. Ahora, la costumbre de la carta, pensábamos, se está extinguiendo. Los números, ya nos va a contar Facundo, algo de esto dicen, porque todos hemos aprendido a usar correo electrónico. Extinguiendo, no. Yo diría se ha mermado, pero no se va a extinguir jamás. ¿Ha menguado? Ha menguado. Yo creo que no va a desaparecer jamás, porque hay un hecho personal que involucra otras cosas que la mera información transmitida a la distancia. Pero a mí hace años que no me llega una carta... Ah, no. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Que hubo una persona que me escribió durante 1 año y medio una carta por semana. ¿Y te parece poco? Hay que tomarse el laburo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del sobre vía aérea, por ejemplo? La concepción vía aérea. ¿Qué otra vía? Ahora es vía virtual, porque en realidad la vía internética no hay aéreo, hay éter. Y el papel era finito para que pesara menos. Eso lo dice uno de estos informes, el papel era finito y el sobre era finito. Y bueno, y además ahora hay papelerías tan bonitas que venden papeles de colores y todavía se venden cajas con cintitas en donde vos comprás tu papel. Son un artículo entre suntuario y de modé, pero existe. Ahora, en literatura, las cartas han ido a parar al género que se llama epistolar, y a través de diferentes cartas de diferentes personas los historiadores sacan conclusiones, sobre todo de aquello que tiene que ver con la parte privada de la historia, la que quedó encerrada en esas cartas privadas que se mandaban unas celebridades a otras. De eso habla nuestro primer informe, que es a cargo de una historiadora. María Sáez Quesada. Una investigadora del pasado. Hay como un enorme aporte documental de la carta al conocimiento del pasado. Y, por supuesto, los que la escribían era vital, porque era la única forma de comunicarse. Por ejemplo, las de Mariquita Sánchez, a sus hijos, a sus amigos, a sus novios, a sus amantes. Es decir, todo lo que nos relata Mariquita de la historia argentina, desde la época del virreinato hasta la época de Sarmiento, pero en este género epistolar, donde se mezcla todo, se mezclan los problemas domésticos, los problemas del país, los sentimientos del momento, las expectativas, la alegría. Y también tuve oportunidad en otro
espectro mucho más distinto de las cartas, de publicar las cartas de Eugenia Castro a Juan Manuel de Rosas, su poderoso amante, y las cartas de las hijas naturales de Rosas, donde se ve otra perspectiva, la del dolor, de la gente humillada. En fin, son aspectos muy sinceros los que se revelan a través de la correspondencia. Yo creo que la carta ahora se ha trasladado al correo electrónico. Recuerdo que de chica yo escribía cartas a mi familia cada vez que salía de vacaciones, todo eso. Hoy, en un momento en que la carta parecía haber casi desaparecido, reaparece por medio electrónico. Es una forma muy linda de comunicarse, no solo de informar o de trabajar, sino también de tomar contacto con los seres queridos, con las personas que están lejos, en una forma más pausada que lo que representa el teléfono o el celular. El esfuerzo que se hace al poner el pensamiento por escrito no es lo mismo que al hablar. Hablar uno a veces puede meter la pata, decir ser imprudente. En cambio, en la carta uno trata de armar realmente lo que siente y decirlo para transmitirlo en las mejores condiciones posibles. Yo creo que la carta es irreemplazable. El medio sí puede ser, el soporte técnico puede ser reemplazable. La forma de expresión que implica, no. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Ahora, es contradictorio, yo creo, lo que acabamos de escuchar. Y porque el medio es el mensaje, ¿no? Sí, o sea, lo que dicen algunos. Sí. McLuhan, específicamente. Sí. Porque lo que uno dice por carta, lo que uno escribía con pluma o virome o lápiz en una carta, no es exactamente el mismo contenido que uno escribe en un mail. No, por supuesto. Bueno, partamos del principio de decir que no es lo mismo decir las cosas que escribirlas. Es decir, la palabra escrita adquiere un valor porque es algo permanente. Es una constancia. Es una cosa que consta, que queda, ¿no? Y que permanece. Como una vez dijimos aquí un latinazgo hace unos meses, nulla die sine linea verba volant scripta manent. ¿Te acordás? Que hablamos de que las palabras lleva el viento y las palabras escritas quedan, permanecen, ¿no? Un latinazgo que una vez apareció acá. Entonces... Sigue humillando. Durante años y años las cartas se escribieron en papel. Sí. Y había que ir al correo, y había que comprar estampilla, y había que ir al buzón, que era también otra cosa totalmente inexistente. El buzón como objeto en las esquinas. El buzón colorado. El buzón colorado. Después vinieron otros buzones. Exacto. Bueno, hay nos han vendido una cantidad de buzones, pero bueno, hay una cantidad de acciones vinculadas con el hecho de la carta, ¿no? El hecho de escribirla, de mandarla, de recibirla. De respetar al destinatario de la carta, porque había familias, como en la mía, donde eso no sucedía. Yo tengo una anécdota muy Es horrible exótica. cuando te violan la correspondencia. No, eso es delito. Ya lo hemos dicho, es delito. No se puede. ¿Cómo te abrían las cartas a tu papá? Sí. Celoso. Y por eso salí así tan guardabosque, complicada. celoso. No, eso no es ni hablar. Pues después voy a contar una cosa que hice yo una vez con el correo para poner a prueba el correo. Pero vamos a Facundo primero. ¿Vamos a Facundo? Facundo García, Hola, buenas Facundo. tardes. ¿Cómo andan? Buenas Facundo tardes. García, tanto tiempo. ¿Cómo va? Saben que la primera casa donde yo vivía en Buenos Aires era de una señora que me alquilaba una habitación y me revisaba la correspondencia. Me di cuenta después de un año, pero bueno, fue bastante... Botona. Sí. Botona inadecuada. Sí, no sabes. Y encima había encendido mi grabador y se escuchó su voz diciendo, mirá lo que escribe. Bueno, quedó así, toda una aventura. Me fui, apenas me enteré, ¿no? ¿Qué pasa con las cartas argentinos? En 2004, a 10 años de la llegada del email a nuestro país, se mandaron los argentinos 182 millones de cartas simples. Esto es un 70% menos que lo que mandaban en 1995. Es decir, que en 10 años prácticamente la carta simple, hay que decirlo, pasó a ser algo en desuso. Expreso, certificada, claro, había simple, expreso, certificada. La estampilla y los coleccionistas de estampillas y todas las costumbres asociadas a este fenómeno, ¿no? La carta simple ocupa hoy solamente el 18.58% del total de volumen que maneja el correo. Fíjense qué interesante, el 33% del volumen es de carta factura, es decir, la luz, el gas, lo que te va llegando. Qué triste, ¿no? Un plomo. Sí. Claro, eso sí vienen escrito, ¿viste? Hasta con cariño por ahí, pero la carta de amor, la carta de amigos, parece que está en desuso. Hay que decir también que los 7 millones de argentinos que usan el email con mucha frecuencia, entre ellos se cuenta, quiero decir, muchos que empezaron a escribir gracias al email, porque mucha gente antes no se animaba, no tenía tan a mano o no tenía la necesidad de hacerlo frecuentemente. ¿Qué pasa con las cartas de amor, puntualmente? Que seguramente es un tema que hoy vamos a tocar. En España, en Argentina todavía no hay estudios, pero en España el 73.2% de las personas dicen que la carta de amor es algo en desuso.
no sé si es malo o bueno. Estoy en desacuerdo. Es malo, es malo. Estoy en desacuerdo. ¿Es malo? Bueno, el 88% de las chicas, de las gallegas, dice que le daría vergüenza ponerse a escribir una carta de amor. Y esto sí me parece malo. Porque que esté en desuso es una cosa, pero que no te animes es otra, que te cierra mucho más. ¿Qué nos detiene a la hora de expresar sentimientos? Porque, como vos decías, Sandra, no se expresa lo mismo en la carta que en el mail o en el mensaje. En la Universidad de Río Cuarto hicieron entre algunos estudiantes estudios para ver qué pensaban que era escribir bien, qué pensaban que era escribir y expresar los sentimientos bien. Y asociaban escribir bien con la buena gramática y la buena ortografía. Todos sabemos que una buena carta tiene mucho más que eso. Y me parecía interesante. Bueno, pero no es poco, buena gramática y buena ortografía. Sí, pero no es lo más importante. No, ya sé que no es lo más importante, pero no es poco. No, está bien. Está bueno que esté Porque bien. te llega una carta de amor con muy mala sintaxis y falta de ortografía. Tesiero. Qué Mi brava, hijo me escribió Tesiero como Adorio también. Mi hijo me puso Tesiero una vez con C. Y es de amor, y dice Tesiero. Yo la conservaré toda la vida. ¿Pero cuántos años tenía tu hijo? 36. Y, No, tenía 2, 3, Bueno, imagínate 4. si una chica de 32 te escribe Tesiero. Y No la va. cerré yo también, la cierré yo también. Bueno, yo he leído cartas que dice, fuiste el amor de mi vida. Ya te Y pinchó. es complicado. porque fuiste. Pero igual hay un cariño y hay que respetar esa sensación porque de lo que se trata es de expresar sentimientos. Algo así es lo que hizo Jeffrey Paul. Es un animador norteamericano que no encontraba la manera de escribirle una carta a su novia para proponerle casamiento. ¿Qué hizo? La llevó a un cine y cuando empezó la película, en vez de salir la peli, salió una animación que había hecho justamente contando este proceso. Miren qué tal le fue. Never knew it could be like this. Like I've never seen the sky before. Yeah. Come what may. Come what may. I will love you until my dying day. Nah. Man, all of these suck. Ah! Why can't I write what I want to say? Why? 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 Bueno, y la pregunta era, ¿querés casarte conmigo? Qué romántico, ¿no? Hay un Qué bonito. toquecito para la tarde. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias. Estaba pensando... ¿Qué estabas pensando, No me Boy? acuerdo qué Porque estaba vos pensando. a veces pensás en cada cosa. No me acuerdo qué estaba pensando, te lo juro. Vamos a la bola de crónicos. ¿La tenés ahí? Vamos a la bola de crónicos. Gracias. Yo me llevo muy bien con las cartas. Es más, yo escribo prácticamente todo lo que escribo con estos aparatos que se llaman plumas o lapiceras y sobre papel. Escribí bastantes cartas, pero ahora el correo electrónico hace que no las escriba. Me encantan las cartas, tuve mucho rollo con internet al principio hasta que acepté que era una herramienta de trabajo. Creo que es una costumbre sana en la medida en que cada vez que uno se arrepiente de un mail que mandó no puede agarrar la computadora y arrollarla y tirarla a un costado. El mundo avanza y la revolución técnica de estos últimos años hizo que la carta se volviera un poquito obsoleta. Tengo 43 años y soy de la época de las cartas. Requiere muchos más pasos el hecho de que una carta llegue hasta la otra persona. Y si es una carta importante, no si es una carta documento, que son las últimas que estoy recibiendo yo en los últimos tiempos, uno tenga la posibilidad de retroceder y de arrepentirse. Primero tomó mucho impulso y escribió un montón y vos después ves que ya después no mucho más, porque tiene pudor, porque va a quedar escrito. Lo lindo de la carta era el ritual de la carta, ¿sí? Había que tener papel de carta, que era un papel especial, era un papel muy finito. Después las cartas me parecen geniales. Escribo mini esquelas, cartitas cuando los cumpleaños que me importan. Venía otro papel un poquito más grueso que tenía renglones, entonces uno lo apoyaba encima, el papel finito sobre el papel grueso, para escribir parejito. Cuando va un regalo que no entregó en mano, cuando va un agradecimiento, y a mí eso no me cuesta y me encanta. Después había que elegir el sobre, doblarla prolijamente
ir al correo, poner las estampillas que correspondían y de ahí la carta viajaba. No hay como eso del papel, que tiene hasta el olor del otro. Lo más interesante de la carta es la secuencia del viaje de la carta. La carta salía de un presente, iba hacia un futuro y representaba un pasado. La escritura y la escritura a mano tiene todavía su encanto. Además, no todo el mundo está conectado a la banda ancha. Hoy se recibe mucho sobre y poca carta, lamentablemente. Ahora, el destino de la carta me parece negro. Soy un fanático defensor de las cartas, de unas y de otras. En general prefiero las españolas. Bueno, podemos llamar al 4535-0701 o 4535-0702. Qué buena idea, qué buena idea. Es el timing de la carta. El timing epistolar no es la velocidad internetica. Yo les aseguro que tiene otro timing. Claro. Porque, no, me quedé, ¿sabes qué me pasó? Estaba leyendo los llamados que ya llegaron. Y un llamado de Juanjo de Quilmes me dice, ¿en qué lata duermen? Y me quedé diciendo, ¿qué quiere? Ahí me agarró la cámara. Yo decía, ¿en qué lata duermen? ¿Qué quiere decir? Que no sé, Juanjo de Quilmes, explícate mejor. ¿Estamos lentos? No te entendemos. O que el tema de la carta es como retro. Otro llamado que no entiendo desde Daniel de Herli, que dice que cada vez que abro el libro de Alejandra Pizarnik, Correspondencia, me digo a mí mismo que eso no se hace. ¿Qué no se hace, Suicidarse. Daniel? No sé. Explícate. No sé. Carolina, bueno, pero son pequeños mensajes. Carolina desde Córdoba, Río Segundo. Lo que tengo que decir me es más fácil decirlo por medio de una carta que personalmente. Bueno, ¿ves? Ahí tenemos a pesar de que permanezca, está la distancia que permite. Sí. ¿Qué permite? ¿Vamos a un corte? Dale. Y con una frase preciosa de Isabel Allende. Vamos al corte. Que dice así. Escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate por el proceso. Bueno, hora de presentar a nuestro invitado, que ha sido un reencuentro con un querido amigo, gran pluma, escritor, guionista, y ha trabajado mucho en este canal también hace muchos años y nos hemos reencontrado. Una alegría encontrarte aquí, Paco Hasse, Ismael Hasse. Bienvenido. Bienvenido a Déjamelo Pensar. El gusto es mío, realmente lo sigo, y además con un tema irremediablemente entrañable. Una carta no se entiende sino de un modo entrañable, ¿no? Yo creo que a la carta hay que analizarla dentro del contexto en que fue vital, y Ortega y Gasset nos decía que los cambios de la humanidad no los producían los grandes hechos, sino la repetición cotidiana de hechos comunes. Es decir, no cambia la vida que se invente la computadora, cambia la vida el hecho que haya una computadora en cada casa. Y esa computadora en cada casa nos lleva a tratar el tema de hoy como de un modo de la prehistoria, ¿no? Ha postergado cierta forma de comunicación, de auténtica comunicación, como la carta, ¿no? Es decir, acá no hay que confundir comunicación con información. Un email informa, pero no nos comunica, no nos relaciona de una manera intransferible, ¿no? La carta tiene eso de intransferible, de visceral, que hace que uno escriba, reescriba, tache, y si quedó alguna yapa que no ha dicho, agregan una postdata. Ah, me olvidaba de tal cosa. Y además ¿no? la gráfica personal es algo personal. Es decir, absoluto. ¿no? Vos agarrás la tipografía. Mire, yo le diría que cada uno de los televidentes haga un elemental ejercicio, y ciertamente, ¿cuándo escribió o recibió la última carta? Y seguramente, como tenemos la mala costumbre de vivir a calendario, cuando más buenos somos es para las fiestas, para las Navidades. Seguramente dirá, y yo en Navidad, por pudor a cierta gente, no le mando un email. No, ahí sí me tomo el trabajo. Cuando soy mejor de escribir una carta. Cuando me tomo el trabajo, claro, ¿no? Cuando me tomo el laburo de... Fíjense. Es que en la carta va un pedazo de uno, ¿no? Lo que porque pasa... la caligrafía, con tu caligrafía va algo tuyo. Compromete tanto que muchas veces las cartas duran mucho más que los sentimientos que las inspiraron. Por eso es que en las cartas de amor, cuando se terminó la cosa, uno iba y devolvía, no vaya a ser que quede, ¿no es cierto? Había que devolver, ¿no? Pero está la costumbre de atarlas con una cinta o de conservar una caja que tiene cartas. A propósito de las cartas de amor, del mismo modo con que creo que antes se mencionó el tema, del mismo modo que es difícil decir que uno está enamorado sin poner cara de tonto, ¿no?
Fernando Pessoa, que era el que decía que la síntesis era la lujuria del sentimiento, ¿no? y del pensamiento, tiene a propósito de la carta de amor un poema delicioso que yo voy a tratar de sintetizar, que decía: todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. Las cartas, si son de amor, tienen que ser ridículas. En mis tiempos escribí cartas de amor, como todas, ridículas. Pero ¿acaso nada hay más ridículo que quien en su vida no ha escrito o recibido una carta de amor? Es maravilloso, es maravilloso. Sí. Bienvenida, Grande bienvenida a esta ridiculez. Muy bien, Pero Paz. a propósito de lo que decía también Boy, nos ha perturbado en lo que es la caligrafía. Todos hemos retrocedido. Casi es como que hemos dejado de tener caligrafía. No, yo les confieso personalmente, hoy traje 2 lapiceras para exhibir justamente que practico el uso de la lapicera a tinta cotidianamente para las cosas. Es más, este programa todos los días lo hago aquí con mi lapicera a tinta, porque la uso hasta para anotar las cuentas del almacén. Estamos, almacén, otra antigüedad. Se nos está yendo la mano en esto. Fíjense que así como está la modernidad, la postmodernidad, se habla de la paleomodernidad, que es la antigüedad recuperada en la modernidad, ¿no? Y así como Einstein decía: yo no sé cómo será la tercera guerra mundial, sé que la cuarta va a ser a palo, yo vislumbro del mismo modo que el día que no haya ningún elemento técnico el teatro existirá porque habrá alguien que tendrá algo para decirle al otro, la vuelta a la carta, ¿no? Y lo patrocino no de un modo apocalíptico, sino que creo que es para volver a lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Las computadoras podrán tener memoria, pero nunca tendrán recuerdos. Nunca tendrán corazón, claro. Eso es algo que nos corresponde irremediablemente a nosotros. La carta se reescribe, se tacha, y a medida que más escribimos, más cortos queda. Por eso Pascal llegó alguna vez a decir lo que Sandra tenía preparado recién, ¿no? Sí, para que lo vamos a ver al final del bloque. Pero de verdad, una carta, a medida que uno más la trabaja, más va quedando comprimida, más se relaciona, ¿no? Y además, insisto en esto, nosotros creemos que hoy estamos más comunicados porque andamos con micrófonos incorporados, porque andamos con esta historia de los emails y demás, y estamos en realidad más informados. Alguna vez Tanelio decía: ¿cuánto de mi sabiduría perdí por el conocimiento y cuánto del conocimiento perdí por la información, ¿no? Es un mundo de tanta información, tanta, que muchas veces nos cuesta elaborar un pensamiento propio. Claro. Y entonces vivimos echando mano a lo que dijo fulano, a lo que dijo Mengano, ¿no? Pero en Tren de Carta creo que un homenaje irremediable debemos rendir, por ejemplo, a Rodolfo Walsh, ¿no? Cuando se cumple el primer año de la dictadura, esa carta no se pudo parar, no se pudo frenar. Está la carta que le escribe. A veces, cuando alguien toma la drástica decisión de quitarse su vida, lo último que deja es una carta. Por supuesto. ¿Verdad? No deja un mensaje en un contestador. Hay algo que tiene que ver con lo irremediablemente, con lo esencialmente humano en la carta. Con lo comprometido de absolutamente. Uno. Y además algo que me gustaría rescatar y que también tiene relación con lo que ustedes dijeron en el primer tramo del programa de hoy, es que la carta convocaba a un personaje barrial, ¿no?, irreemplazable, que era el cartero. Sí. Hoy el cartero es mal visto porque sabemos que nos traen los vencimientos nomás, ¿no? Sí. Y además tenía que ver el cartero con cierta hora. Salía la gente a la calle y era un dato que decía: vecina, pasó el cartero. Si el cartero pasó, me tengo que apurar porque ya va a venir el patrón de la casa y hay que preparar la comida. Quiero decir con esto que a veces vamos demasiado rápido y hay un refrán árabe que dice que cuanto más rápido vayamos, más pronto llegaremos al desierto, ¿no? Es bueno que a partir de este tema que ustedes provocan, todos recuperemos por lo menos una nostalgia y una memoria del pasado y del futuro que tiene que ver con las cartas. El pasado. El pasado. Dijimos pasado y miramos al historiador, ¿viste? De memoria jugamos. Villeski, buenas tardes. Buenas tardes. Señora. Hoy no. Hoy no tiene nada que ver. Hoy no tiene nada que ver. Así como la escritura perseguía el objetivo de mandar un mensaje en ausencia, es decir, no dos personas presentes para comunicarse, la escritura fue un invento para eso. La carta es
lo más antiguo, el mecanismo más antiguo de comunicación. Y es, como dijo la historiadora que invitaron en los cronistas, una de las fuentes de la historia más importante para conocer a los personajes históricos. Por ejemplo, antes de tomar grandes decisiones, las cosas que escribían, cómo dudaban, el making of, cómo se hizo de muchos de los planes trazados en guerras y batallas. Ahora bien, hay momentos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que hay 7, 8 cartas por día enviadas de una persona hacia otra, porque tampoco había teléfono. Entonces, hay cartas, yo tengo algunas, vamos a ver si las puedo leer, pero diciéndole, ya voy, en 5 minutos, andar vistiéndote, me retrasé. Claro, como si fuera un mail, pero voy a salir, y había una persona que tenía que llevar eso. Ayer en el Diario de la Nación salió una historia muy interesante, que es de una empresa Aeropostale, que puso su base en Buenos Aires, y que tiene que ver, o nos da una imagen de lo importante que eran las cartas. Terminada la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, muchos de esos aviones que se usaron para la guerra ya no tenían un uso, porque no servían para llevar pasajeros, y se les ocurrió hacer lo que se llamaba, ¿cómo es que le ponían aéreo? Vía aérea. Vía aérea, en la carta como la gran... ¿Cómo era que le ponían? Sí, era como la gran tecnología, vía aérea. Bueno, soy muy joven. Señora. ¿Qué pasó? Para comunicar París con Buenos Aires, fue una verdadera epopeya todo lo que tuvieron que hacer. Porque primero probaron unir París con España, vía aérea. Luego, París con África. Había que llegar hasta Dakar, y de Dakar a Brasil es Dakar natal. Pero antes de llegar a Dakar había que atravesar el desierto del Sahara. Y muchos de esos corresponsales franceses, de esos pilotos que llevaban las cartas, se quedaban en el desierto. Caían los aviones o se veían obligados a aterrizar en el desierto y eran atrapados por tribus africanas o pasaban... O escribían El Principito. Claro, Exactamente. Claro. A eso iba. Saint-Exupéry Se enamoraban de la rosa. imaginó El Principito en una de esas caídas. Había algo de popéyico en el cartero. Muchas veces el cartero o el mensajero era asesinado porque era el portador de las malas noticias. Era muy peligroso decirle a otro rey. Un rey le mandaba un mensajero a otro rey y le decía, ¿te rendís? Por ejemplo. ¿El que llevaba eso? El que llevaba eso, le cortaban la cabeza y la respuesta era esa, ¿no? La cabeza del portador del mensaje. Muchas de las cosas que sabemos de cómo eran los egipcios, las sabemos por la correspondencia que había entre los reyes, que tenían una fórmula que se tenía que repetir siempre dentro de la diplomacia, pero hasta el día de hoy, muchas veces uno cuando redacta una carta de mayor consideración, etc., está lleno de fórmulas. Pero una carta amorosa... No, una carta amorosa no, pero es difícil ¿Cuánto hace escapar. que no escribís una carta de amor? 5 minutos. Señora. Me acuerdo de un cuento de García Márquez que decía, el coronel no tiene quien le escriba. Y es la historia de un hombre que iba al correo todos los días a ver si le había llegado una carta. Hoy en el diario salió de que no es un delito violar los mails. Ser hacker de mails no es un delito, y sí lo es de las cartas. También que está mal esa legislación, debería ser un delito. Yo tengo algunas cartas que son como... que muestran un poco el clima de época, de lo que significa. Kafka le escribe a Felice, tuvo otra. Te pediré un favor, que suena completamente loco y que yo consideraría como tal si fuera quien recibe ese pedido. Es también el más grande test o la prueba más afable que se le puede pedir a una persona. Bien, el favor es que me escribas una vez por semana, así tu carta llega el domingo, porque no puedo recibir tus cartas diarias, porque soy incapaz de resistirlas. No me quiero explayar mucho, pero lo que dice es que con esas cartas diarias está todo el día sometido a la presión de tenerlas que contestar. Estaba harto. Estaba harto. Estaba harto de Felice. No, estaba demasiado enamorado. Era un hombre que amaba demasiado. Luego está la carta de Ana Bolena, o la de Voltaire, que dice, soy un preso de tu amor. Pueden tomar mi vida, pero no el amor que siento por ti. Por todos los cielos, no me escribas en los términos desastrosos que lo hiciste. Yo quiero leer la carta anterior. ¿La de Ana Bolena? Y Ana Bolena que dice, no me corten la cabeza.
Cuán grandes pueden ser los obsequios que he recibido y la alegría que siento por ser amada por un rey a quien adoro y a quien con placer sacrificaría mi corazón. Se cumplió. Sí, se sacrificó su corazón. Okay. Y Borges, por último, un hombre que no le ha ido muy bien en el amor, pero que era un buen escritor. Querida Estela, no hay ninguna razón para que dejemos de ser amigos. Te debo las mejores y quizá las peores horas de mi vida. Y eso es un vínculo que no puede romperse. Además, te quiero mucho. En cuanto a lo demás, me repites que puedo contar contigo. Si eso fuera obra del amor, sería mucho. Pero creo que eso es efecto de la piedad o de la cortesía. Las cartas, yo creo que es como cuando se corta algo que duró milenios y sentimos un cambio de época. Sí. Las cartas existieron durante muchísimo tiempo, fue casi desde que se inventó la escritura. Lo que estamos viendo no es solamente un cambio del soporte, porque ese tiempo dedicado a escribir la carta no es el mismo que se tiene frente a la computadora y el mail. Es verdad que la idea se puede transmitir, pero todo lo demás... Es que muchas veces desde este programa estamos observando este cambio de los tiempos contemporáneos, ¿no? Digo, humildemente estamos reflexionando sobre cómo se nos están modificando los tiempos a todos los seres humanos en esta tierra, ¿no? Y cómo recuperar, como vos decías, esa sabiduría perdida en el conocimiento o la información. Una cosa tiene que ver con la historia y otra con el relato. La historia tiene que ver con el qué y el relato con el cómo, ¿no? Nosotros podemos decir lo mismo, seguramente, en un email y en una carta. El cómo lo transforma todo. Sí. Y lo transforma para el que escribe, pero esencialmente para el que recibe. El que recibe una carta lo recibe con un homenaje. Hay alguien que le ha destinado, ¿no? Un tiempo, ¿no? Hay algo que ciertamente muchas veces se puede decir en la carta lo que no se dice personalmente. Hay amores que han quedado mucho más reflejados, inclusive en la vida. Por ejemplo, Querido Mentiroso, es una obra de teatro célebre que hicieron en su momento Bianco y Inda Ledesma primero que todo, ¿verdad? Y finalmente la entrañable China. Son las cartas de Bernard Shaw con Stella Campbell, que era una actriz. Durante 40 años, cada uno de manera paralela a sus propios matrimonios, ¿no? Fueron 40 años que seguramente dicen que no se veían casi, pero el romance, la fogosidad y la comunicación, que esto es lo importante, se mantuvo inalterable a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Y se llama Querido Mentiroso justamente porque Stella Campbell, ese era el encabezamiento que le refería a Bernard Shaw, ¿no? Mi querido mentiroso, hoy tal cosa, ¿no? ¿Querías decir algo más? No, lo mismo es Abelardo y Eloísa. Luego que a Abelardo lo castran para que no se junte con Eloísa, ese amor siguió subsistiendo durante muchos años más, vía epistolar. Desde los respectivos Nos castra el corte. conventos. Nos castra el corte. Nos castra el corte. Pero vamos a decir la frase de Pascal que tan sabiamente había traído Paco. Vamos al corte y escuchamos a Pascal en boca de Sandra Russo. Bueno, dijo Pascal, he redactado esta carta más extensa de lo usual porque carezco de tiempo para escribirla más breve. Evita un riesgo. Vacunate gratis contra la gripe en todos los centros de salud y hospitales. Ustedes son muy bonitos que nos escriben cosas tan bonitas. Realmente tienen un compromiso los que participan de este programa desde ese lado, haciendo tantos llamados lindos. Eduardo de La Plata, por ejemplo, tiene 85 años y está releyendo las 500 cartas que le escribió a su señora. Y en las primeras se trataban de usted. Y aclara que está muy emocionado. José dice que su madre murió hace 2 años, teniendo 92, y todavía está leyendo las más de 5.000 cartas que guardaba. Leerlas le abrió otro mundo social y familiar de su época. A mí me pasó esto con mis abuelos. Yo una vez, no me acuerdo cómo fue que llegó a mis manos una caja, creo que mi padre me la dio, en donde había cartas de amor entre mis abuelos en el 1900. Y no solo era conocer la historia de amor y ver los jóvenes. No solo me encontré con jóvenes como éramos los jóvenes que las leían, sino que además me encontré con costumbres y cosas de ese, ¿no? Negrita mía, me fui para en el campo me dijeron tal cosa. Esas cosas que empezás a entender cómo vivían hace 100 años. Y como dice exactamente este llamado de José, me abrió la mirada hacia otra época. Claro, ¿no? claro. ¿Vamos a la bola? ¿Bola de crónicos? Bola de crónicos. Bola de crónicos. Siempre recuerdo una de mi abuelo, cuando yo quise dejar de estudiar, que de hecho dejé en un momento que estudiaba profesorado de inglés,
Y él, que tenía mucha confianza conmigo y que era mi padrino además de mi abuelo, me escribió una carta que me llegó por correo aconsejándome, diciendo, hoy mi abuelo tendría 100 años, y diciéndome que los tiempos se iban a complicar. Y me encantaba porque yo era mujer, entonces él creía de mí que yo tenía que tener una carrera igual que mis hermanos varones. Y me escribió con mucho respeto, diciendo que yo hiciera lo que yo creía que tenía que hacer, pero que la vida se complejizaba y que él creía que yo tenía que estudiar. Tengo cartas que son difíciles de olvidar. No sé si quiero contarlas o no. No me olvido la carta de un amigo en que me avisó que lo habían matado durante la dictadura a su hermano. No prescriben las cartas que tienen una carga superior en el sentido que no se pueden responder. Yo encontré una carta de mi madre unos meses después de que ella se hubiera muerto, lo cual habla de la maldad de las madres en general, ¿no es cierto? Cómo replicarle a una madre primero y cómo contestarle una carta si ella se le había dado por morir, y bien se sabe que una de las ventajas del que ha muerto, diría Jerry, es que no lee cartas y no las recibe tampoco. Porque a mí no me gusta la nostalgia y me pareció que, aparte de que tenía que mudarme y hacer espacio y esas cosas, me pareció que ya eran objetos apolillados, si se quiere. Pero esa carta no me animé a tirarla. La guardé como una reliquia. Tengo atesorada por ahí la primera carta que escribió mi hijo, que por supuesto me la escribió a mí, no solamente por la predilección que tiene cualquier niño sabio por su padre, sino porque yo estaba en los Estados Unidos. Así que empezaba diciendo, serido papá. Con lo cual, bueno, yo me empecé a preocupar y lo cambié de escuela apenas volví a Buenos Aires, ¿no? Mi mamá me escribía y me escribe una carta todos mis cumpleaños. Y las guardo todas. Esas son las cartas que no olvido ni voy a olvidar. Conservo algunas pequeñas misivas de gente que me genera cariño, por ahí no desde una práctica de la amistad cercana, sino desde su obra. Es el caso de Norberto Galazo, cuyas dedicatorias y notitas me encantaría mostrar cada vez que me hacen un reportaje por televisión y nunca lo logro, ¿no? ¿Cómo lo queremos a Dorio, Sí. Bueno, ¿cómo lo querés y cómo lo queremos todos? Escribía, cuando era chiquito escribía cartas en papel amarillo, yo me acuerdo. Siguen los llamados, pero vamos a incorporar la filosofía, que está Hola, Roxana. allí. Hola, como dice Jorge Dorio, podríamos decir que escribir cartas es una evidencia más de que estamos vivos. Escribo cartas, luego existo. Y esto es algo que se hace hoy día más que nunca antes en la historia, justamente por el email. Y el email, además de ser un recurso al alcance de muchas personas, incluso si uno no tiene computadora, puede irse a un ciber y por unas pocas monedas tiene su propia casilla. Lo que permite Internet es establecer nuevos amigos, conexiones antes impensadas. Y esto sí es algo que no ofrecían por lo general las cartas escritas a mano. Es decir, nuevas personas a quienes escribirle. La carta tiene una particularidad y es que apunta directo a la intimidad del otro. ¿Por qué? Porque se borra el cuerpo, porque se apunta directo a lo espiritual. Es como la consagración de la utopía platónica. Es decir, se suprime por completo el cuerpo y muchas veces se puede llegar mucho más directo al otro. Yo recuerdo que Deborah Tannen, la sociolingüista, decía que ella se pudo comunicar con su padre de 90 años por primera vez con un grado de intimidad que nunca antes había tenido en su vida. Ni que hablar... ¿Con el correo electrónico? Con el correo electrónico, sí. Ni que hablar los romances, que van mucho más rápido, porque a veces la presencia física inhibe y uno no se anima a decir cosas presencialmente, en cambio sí puede decirlas por carta. O una mujer con la que hablé el otro día que me decía que sus hijos viven en Europa y por primera vez pudo tener verdadera intimidad con ellos a través del email. Ahora bien, el género epistolar también tiene un peligro, y es que desaparece todo lo gestual. Claro. Y lo gestual es muy importante para matizar lo que uno dice. Muchas veces uno suaviza con una sonrisa una cosa que puede sonar muy duro por escrito. O uno dice a mi modo de ver, me parece. Todos estos se llaman matizadores. Muchas veces uno escribe rápido el email y se olvida de los matizadores. Y esto genera increíblemente mucha violencia, especialmente en listas de correo de gente que se conoce, que se llevaba fenómeno presencialmente, pero que puesta a discutir, y sin todos esos matizadores de pronto... Hay muchos malos entendidos. Mucho. Porque falta el tono. Mucho. Falta el tono, exactamente. Falta toda la moderación que producen los gestos. Ahora tratan de suplantarse con las caritas. Claro. Pero yo creo que es completamente insuficiente, exacto. Qué mamarracho, qué mamarracho. Sí. Creo que es un tipo... Sandra está tratando de imitar las caritas. Claro.
Ah, la de la lengua no lo entendí. No la ¿Qué vuelvo a significa? hacer. Ah, bueno, no importa. Yo creo que es un tipo de descontextualización muy similar a la que ocurre con algunos programas de televisión que toman fragmentos de otros programas de televisión, borrando por completo todo lo que estaba alrededor. El otro día yo comenté acá que me burlaba en realidad de que fueran tan caros los vaqueros de marca y dije la frase, cuestan poco menos que un viaje al Caribe. Y del programa CQC tomaron esto literalmente, no como la hipérbole que es una figura retórica. Una figura retórica es un recurso del lenguaje que sirve para hacer más expresivo lo que uno dice, y la hipérbole es una exageración que trata de impactar en el oyente para que se dé cuenta de la importancia de lo que uno dice. Como cuando uno afirma, por ejemplo, te llamé 1000 veces. Nadie va a pensar que son 1000 veces. O este dolor de cabeza me está matando. Nadie va a pensar que literalmente te está matando. Bueno, este tipo de malentendidos también ocurren en las cartas. ¿Cómo evitarlos? ¿Cómo? Con algo que en teoría de la argumentación se llama principio de caridad, que también se puede usar presencialmente, pero especialmente con las cartas, porque se borra lo gestual, que es dar la mejor interpretación posible de lo que dice el otro. Es como un changüí. No tiene nada que ver con la religión. Es como un plus que uno le da al otro y a la hora de elegir la mejor o la peor interpretación, uno elige la mejor. Eso y tratar de releer las cartas para no escribir lo primero que a uno se le cruza por la mente, me parece que son dos principios importantes para tener en cuenta a la hora de escribir cartas. Hay un refrán que nos advierte sobre los peligros de esto que dice: cartas que deprisa se escribieron, poco menos que 100.000 disgustos dieron. Aclaro, para los de CQC, esto de lo poco menos de 100.000 disgustos también es una hipérbole. Gracias, muchas gracias. Bueno, lo de Roxana hoy es un perfecto caso de lo de el y en vez del pero, ¿no? Porque en realidad hoy estamos hablando de rescatar la carta y estamos detenidos en este tema de la carta manuscrita y demás, casi como enfrentándola al tema de la comunicación electrónica. Y Sandra, Roxana, en vez de desautorizarla, la estaba incorporando como una nueva faceta más de la posibilidad de comunicarse. Sí, yo también la rescato. ¿No? ¿No? Uno se comunica de otra manera, es verdad que también nos comunicamos por email. Vos estás más reacio. Sí. Y yo que conservo la lapicera y que escribo con tinta. Falencias, pero yo sé que hay una falencia en esto. Lo que sí sucede es que creo que son cosas distintas. La sensación que despierta recibir una carta, el ritual que implica abrir un sobre. Abrir el sobre. Significa algo. Es más, ocurre y ha llegado a suceder en las cartas que tienen un carácter familiar. Entonces, leíste la carta que mandó fulano, está arriba de la heladera. Entonces va alguien. Es como una carta dirigida a todos. Tiene esa generosidad, o es privada, o tiene la generosidad de poderse transferir. A ver qué te dice a vos, tomá, y se intercambian las cartas. Vuelvo a hablar del término. La carta es mucho más amable. Sí, de eso no cabe duda. Es verdad. De eso no cabe duda. ¿Vamos al corte? Sí. Pero Facundo va a mostrar algo. Vamos, Oriente tiene, hablando de amabilidad y de cortesía, una larga tradición, al igual que pasa con las cartas. Desde la Biblia hasta las 1001 noches hay ejemplos, pero vamos a ver un ejemplo de Tristan Goylik, que es un animador norteamericano que se concentró en la cultura china para hacer una pequeña historia referida a una carta de amor. ¡Nuevos vecinos! Qué bueno, un chico de Banfield de 19 años que dice que las amistades le veían escribir cartas, les parecía insólito, pero cuando vieron lo que transmitía una carta me copiaron. Ah, mira qué un joven que escribe cartas. Facundo, bueno. vas a mostrar algo de cine, ¿verdad? Vamos, cuando en 1897 Edmond Rostand estrenó la obra de teatro Cyrano de Bergerac, tuvieron que salir 24 veces a saludar a los actores porque el público no se quería ir. Tiempo después, en 1950, Michael Gordon hizo una versión cinematográfica que realmente hizo historia porque José Ferrer se pasaba en el papel de Cyrano. Vamos a ver algunas escenas, en particular una en la que se termina de configurar el nudo de la película. Bueno, Roxana espera una carta. ¿De mí? ¿Y por qué no? Oh, no. Si yo le escribo, lo arruinaría todo. ¿Por qué? Porque un niño escribiría con más gracia de la que yo poseo. Soy un torpe. No me habéis atacado con torpeza. Cualquiera puede provocar una riña.
No soy parco en palabras con los hombres, pero al escribir a una mujer, soy un torpe, una bestia, un tonto. Soy uno de esos redomados idiotas que no saben cortejar a una mujer. Es increíble. Sin embargo, yo pienso que si tuviera la oportunidad y pusiera mi mente en ello, utilizaría las más bellas palabras. Si yo tuviera palabras para decir lo que guardo en mi corazón. Si yo fuera bello como vos, juntos podríamos formar un gran héroe para el romance. Si yo tuviera vuestra elocuencia. Ustedes saben que todo el elenco prácticamente de esta película después fue perseguido por el macartismo, por sospechas de comunismo. Algunos zafaron, otros tuvieron su carrera arruinada, pero sigue siendo una película increíble. Increíble. Muchas gracias, Facundo. O sea, una cosita, Macedonio Fernández, con ese humor delirante que tenía, escribía todos los días cartas y se olvidaba de ponerlas en el sobre o mandarlas. Entonces la llamaba a la gente y le decía que vinieran a leerla a la casa. ¡Qué tesoro! Bueno, una buena manera de llegar. Era Macedonio. Una manera. Hay tantos llamados y muchísimas gracias, porque han llamado de todo el país. Hay un llamado de Marta de Pinamar, que está como en el living con nosotros, de Santa Cruz de Pico Truncado, Elena, que habla de este placer. La cantidad de llamados es enorme, de cartas, que son mensajes escritos, que a esta mesa llegan escritos, aunque ustedes los hayan hecho por teléfono. Ya nos tenemos que ir. Así que muchas gracias. Paco, un vinito para vos, para que te sientas a escribir alguna carta tranquilo y con el tiempo por habernos visitado, Paco. Un gusto. Hasta muy pronto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos a pensar diariamente en cosas tan diferentes como las cartas y tantos otros temas como vendrán mañana. Chau. Hasta mañana. Uno, ¿qué me estás haciendo? Me voy a volver loco. Pero espera, ¿Qué me vas a volver? Pero tranquilo. No, porque ya me dijiste que sí, ahora te lo doy, ahora te lo digo, ahora te lo muestro, ahora te lo saco. Ahora ¿Qué me estás haciendo? Ahora no, te pero lo es que cuento. No te lo cuento. Era antes del programa, no es ahora, ¿entendés? Bueno, con ese carácter no te lo cuento. No, pero recién estabas hecho unas mieles. No se prendía la cámara, estabas hecho unas mieles. Y ahora de... mieles? ¿Me vas a volver loco, Ya Sandra? te lo voy a contar. ¡Pero me vas a volver loco! Uy, títulos. Sor Juana Lennon Martuco, Jesús, Juana de Arco, Freud, Mahoma Newton Luther King, Mafalda, Marie Curie, Roland Barthes, Le Corbusier, Virginia Woolf, Evita Goethe, Nietzsche, Dalí, Coco Janet y Galileo Galilei. Buscar, dudar, creer, jurar sin importar, pecar de pensamiento. Pensamiento. Bueno, era un numerito para ustedes. La verdad es Sí, que... yo no lo actúo muy bien porque no soy actriz. No, es que no se trata de actuar bien. Sepan disculpar. Era un juego dramático vinculado con el tema de hoy. ¿Sí? Sí. ¿Qué es? La histeria. La histeria, esa cosa que nos pone tan nerviosos a los hombres y a las mujeres cuando se enfrentan a los hombres histéricos, que también lo son, se va a demostrar en este programa. Sí, no solo se va a demostrar, yo creo que los hombres están copando la parada de una manera escandalosa. Ah, bueno, está bien, está bien. Ahora, ¿ustedes saben que histeria viene de útero? Sí, lo Bien, sabemos. bien. ¿Ustedes sabían que histeria viene de útero? Por lo tanto, está asociado de alguna histérica manera, Sí. a la condición femenina. Sí, pero porque se equivocaron. Sí, se equivocaron de palabra, entonces. Lo que yo no sabía, y me enteré hoy, hablando con una psicóloga amiga, Ajá. es que histriónico también viene de histérico. ¿Ah, sí? Y que las histéricas son histriónicas. Claro, por ¿no? Hay supuesto. Y entonces, por lo tanto, que las actrices que histeriquean con el histrionismo hacen un uso creativo de su histeria. ¿Y los actores? También. Actores. Histéricos. Actores. Bueno, pero tiene que ver con varias de estas cosas que estamos tocando. El útero, el histrionismo. Sí, también en realidad cuando hablamos de histeria, lo primero que se entiende es quiero, que sí, pero no. Calentar la pava. Calentar la pava, En términos sexuales. exactamente, en términos sexuales. Pero no es sexual solo la cosa. No, y además No. tampoco consiste solamente en eso, consiste en un despliegue De seducción. que en general no se consuma. Exactamente. Vamos a escuchar la palabra de un sociólogo. Es un sociólogo, Norberto Inda, que nos va a contar en rasgos generales qué es la histeria y por qué los hombres son tan histéricos como nosotros. Fíjense cómo se parece a George Harrison. La histeria es como
sabemos, una enfermedad mental. Es un término que ha quedado muy banalizado, que se ha popularizado, y se ha popularizado lamentablemente en términos críticos, en términos de descalificación. A nadie se le dice histérico porque uno lo quiere, sino más bien es una especie de insulto por algunas características de la producción de las mujeres, en el sentido de ser observadas, ser objeto de deseo para otros, ser reconocidas, tener muchas veces un lugar como más de objeto que de sujeto, es que por ahí quedó más ligado al campo, digamos, al territorio de lo femenino. Pero, por cierto, no es privativo también. Los hombres podemos ser histéricos, y cómo, ¿no? Me parece con un cambio bastante grande de la definición de lo masculino. Si lo masculino quedaba solamente en términos de ser el que observa a otras, el que levanta a otras, el que inicia sexualmente a otras, entonces el hombre quedaba como resguardado de ser mirado, ser deseado, ser buscado, ser convocado como objeto sexual. En la medida en que todo esto se está cambiando enormemente, es que efectivamente hay muchas conductas que habitualmente se ligaban a la histeria femenina, o la histeria de las mujeres, que tienen una sintomatología bastante similar. La escena histérica tiene que ver con, de alguna manera, controlar al otro para que el otro no me controle. Ser yo la que o el que más o menos maneja las riendas del asunto. Pero si hay que hacer esto es porque uno muy seguro no se siente, muy tranquilo mostrándose con todos los pros y con todas las debilidades, con lo que somos, ¿no? Es como todo mecanismo de defensa descomplejizante, ¿no? Porque uno es mucho más que una histeria o una obsesión. Uno es un ser humano múltiple, ¿no? Complejo. Interesante esto, porque Interesante. hablaba del control Muy de interesante. los débiles, digamos, o de los débiles, y del control del inseguro, de cómo ejerce un mecanismo para poder manejar algo que no manejaría naturalmente en estado de calma. Además es una noción muy interesante, ¿no? Porque el histérico o la histérica se hace desear, y es una manera de controlar el deseo del otro, ¿no? No deseará a nadie más, aunque conmigo tampoco lo haga. Claro. Te dije que me ibas a volver loco desde el principio. Te dije que hoy me iba a poner muy nervioso. Bueno, Facundo García, ¿tenés algo distinto en el pelo hoy no? Puede ser, No puede sé. ser. Lo dejo para que lo averigüen en todo caso. Buenas tardes. Ay, Si hoy les van a gusta. estar todos histéricos. Estamos, sí. Y bueno, vamos a aprovechar, ¿viste? Vamos a sacar la careta, todos somos un poquito histéricos. Hay como dos acepciones de esto, ¿no? Por un lado, la médica, y por otro lado, la popular, entre comillas. vulgata. Yo saqué, para que empecemos a calentar un poquito el ambiente, de Freud, Pasión Secreta, una película de John Huston de 1962. Una escena en donde queda bastante claro lo que era la histeria tal como se la concebía a fines del siglo XIX. Vamos a verla. Una nueva paciente, profesor. Histeria. ¿Quién ha admitido a esta paciente? He sido yo, profesor. ¿Desconoce mis normas acerca de no aceptar pacientes histéricos en mi departamento? Estoy ciega, señor profesor. No puedo mover la pierna. Conozco las normas, profesor Maynard, pero esta mujer está enferma. Con su permiso, quisiera hacerle unas pruebas. ¿Pruebas? ¿Cómo no? Hagamos los test aquí ahora, señor Freud. Aprovecharé la ocasión para mostrarles cuál es la verdadera naturaleza de la histeria. Destápela. Esta mujer dice sufrir parálisis en su pierna izquierda. En un caso de parálisis genuina, la pierna no estaría tan rígida. Caballeros, nuestra paralítica está representando un papel más apropiado para el teatro que para una cama en mi clínica. Sus síntomas son inducidos de forma deliberada con el fin de atraer la atención, provocar compasión y evitar las responsabilidades de la vida. Y en cuanto a su ceguera, una cerilla. Enciéndala. ¿Qué ven? Sus pupilas se contraen. Caballeros, ¿creen que se trata de un caso genuino de histeria? No. Señor profesor, ¿me permite que haga yo una prueba? Por supuesto.
Bueno, después Ay, Freud... colosal, quiero saber qué hizo Freud. Vean la película. No, Sí, contá. Se la saco ahí justo cuando... Colosal. Eso es histérico, ¿ves? Eso de sacarla justito ahí en el momento es histérico. Yo les confesé, hoy vamos a ser histéricos un poquito, ¿Qué una le vez a la haces semana. hoy? ¿Cómo? Y ahí, nada, agarra una aguja ¿Y la pincha? y la pincha. Y bueno, Y ella grita. y ella se la banca como una gauchita. Es bravo, pero era una histérica brava. Bueno, cuestión que a lo largo del siglo XX esta sintomatología se fue como separando, se rompió un poco esta concepción monolítica de lo que era la histeria y hoy muchos llaman a esto trastornos de conversión. Una angustia interna se convierte en síntomas externos. Se estima que entre el 1 y el 4% de los diagnósticos en hospitales occidentales tienen que ver con este tipo de trastornos. Ahora, eso es cualquier enfermedad psicosomática. Una angustia interna se transforma en síntomas externos. Y sí, claro. Y sabemos hoy que, por ejemplo, se pusieron de moda los ataques de pánico. ¿Qué? Nota al pie, ataques de pánico, hay 3 mujeres por cada varón que lo sufren. Sí, son en general trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad. Son nombres modernos de cosas que siempre existieron, según mi teoría. Pero lo cierto es que, bueno, hay gente que está volviendo un poco al concepto. Hay todo un debate alrededor en el que tenemos poco tiempo como para meternos. Lo cierto es que en la acepción popular también tenemos Eso también es muy histérico. Es también muy histérico. La televisión es histérica, en realidad. Y ya vamos Sí, a ver un porque te poquito. la muestra también y te deja con las ganas. Yo ayer estuve viendo el baile del koala, por ejemplo, en Tinelli. Una cosa totalmente histérica. Pero bueno, vamos a la acepción popular. Dijimos la semana pasada que el 39% de las mujeres casadas admitía coquetear con otro hombre. Ahí tenemos un dato significativo de época. Les voy a tirar otro dato significativo de época. Y se supone que si estás casada y coqueteas con un hombre que no es tu marido, no es porque esperás sí o sí concretar, sino que es por el placer de sentirte mimada. Mirada, admirada. Puede ser. Y los hombres también. Sí, son cosas así. Más allá de tu marido. Ahora, les tiro un caso de este año. Ustedes saben que en un internado mexicano que se llama Villa de las Niñas, en donde hay chicas de entre 12 y 17 años, a principio de año, en abril, 600 chicas de golpe, así en 2 o 3 meses, quedaron sin poder caminar. Y justamente el diagnóstico, búsquenlo en los diarios. 10 de abril de este año. El diagnóstico fue histeria masiva. La cuestión es que las chicas que no podían contactarse con el exterior, no podían recibir cartas, ni responderlas, ni nada, salían y empezaban a caminar. Bueno, un dato significativo de lo que puede generar esta histeria colectiva. Como las brujas de Salem. Como las brujas de Salem. Como los lemmings. Como los lemmings, que se matan todos juntos. Bueno, hay formas... hay quien dice, como Esther Díaz, dice que hay nuevas formas de concretar el deseo. Esto es muy interesante. Es interesante porque viste que consideramos lo histérico como el que no llega a concretar. Bueno, uno puede concretar quizá un coqueteo. Puede ser una forma de concretar tu deseo. Y de hecho, es evidente que estamos poniendo el deseo en otros lados y no en el acto sexual propiamente dicho, necesariamente. Hoy en Argentina se venden... Bueno, habla por vos, ¿viste? Puede ser. 8 millones de pastillas de Viagra se venden, y esto no es por mí, se venden 8 millones de pastillas de Viagra en la Argentina. Evidentemente el deseo se está corriendo de los lugares comunes o nos cuesta volver a depositarlo en los lugares clásicos. Y yo estaba por tirarles este dato. El cibersexo, el reino del histeriqueo. Sabemos que frente a una computadora uno escribe cosas y no tiene esperanza sí o sí de concretar. En Argentina hay más de 1 millón de personas que ingresan a internet buscando una pareja cibernética. Ahora, Tan lo que abstracto dice, como suena. para ampliarle un poco más a la gente, lo que dice Esther Díaz sobre este desplazamiento, ¿no? Sí. que ha hecho el deseo con los medios electrónicos, lo que ella plantea es que el hecho de que 2 personas chateen y que se comuniquen y que se coqueteen y que se calienten vía chat, y que no consumen una relación sexual no implica necesariamente histeria. Implica una nueva forma de satisfacción. Es una nueva forma de satisfacción. De concretar tu placer, sí. De hecho, 1/3 de los usuarios dice que encuentra placer más allá de que lo concrete o no después. Digamos, encuentra placer en chatear, intercambiar ideas eróticas, etcétera, etcétera, más allá de que después eso termine en una cama. Y como les decía, yo estaba pensando en el baile del koala y en Gran Hermano, que quizá no son más que una edición o una permanente sucesión de escenas de histeriqueo. Tengo más información, pero si quieren, déjenme su teléfono y después intercambiamos en un café, no sé. Bueno, Gracias, no Facundo. sé si voy a tener tiempo, ¿eh? A ustedes, nuestro teléfono, el 4535-0701, 4535-0702. Pueden llamar, opinar, participar, histeriquear con sus mensajes. Sí, histeriqueen. Ustedes se están jugando bastante con los mensajes, por lo cual, bueno, háganos ver cuál es vuestra forma de aportar desde ahí.
Tenemos la bola de crónicos. Tenemos la bola de crónicos. Y que están ahí histeriqueando por entrar. Son buenísimos los crónicos de hoy. La histeria creo que encubre una acción directa. Yo creo que encubre la impotencia, ¿no? Por medio de la histeria se quiere hacer algo, pero se hace de una forma indirecta, ¿sí? O más subjetiva. La histeria no es algo palpable y justamente en eso consiste el asunto. ¿Qué encubre, qué tapa, qué esconde la histeria? Las muchas ganas, como diría el cordobés, de agarrarte y péchate el buque. Por ejemplo, ahora en esta época moderna, lo que llamamos un hombre metrosexual, ¿sí? Que se acicala, se produce y se prepara, es tan histérico como una mujer. Me parece que todo lo que está como oculto es porque hay muchas ganas atrás, ¿viste? Y me parece que ese es el juego, ¿viste? Tengo ganas, pero que no se note. Dejaría de lado ese viejo concepto que tenemos de asociar directamente histeria con mujer. Creo que la histeria también es masculina y es social. Creo que la histeria tiene que ver con el ser humano. La histeria tal como la conocemos, que es esta especie de aquella persona que seduce ofreciendo y ejerciendo no da nada, ¿no es cierto? Digamos, ahora que lo pienso, es una buena definición de algunos liderazgos políticos también, de algunas presidencias, ¿no? Algo que viene prometiendo el oro y el moro, y después uno descubre que solamente hay un moro. Y me parece que el sexo opuesto alimenta la histeria también. Digamos, no busco ni culpables ni víctimas tampoco de la situación. Creo que es este juego, ¿no? Y creo que también tiene que ver en cómo vivimos y lo que nos venden y lo que consumimos. Hay cada vez para mí muchos más hombres histéricos y como mujeres también. Reivindico la histeria. Creo que no hay nada más aburrido que el cumplimiento de los pactos preexistentes a la hora de la seducción. Bueno, están llamando ya nuestros amigos y nuestras amigas. Elena de Quilmes dice, tuve una relación de 3 años. Eso de calentar la pava no sé hasta qué punto es real. Quieta, esperá, no te muevas. Al final, el histérico era él. Y el hister lo tenemos nosotras, dice ella. Genial, qué buen mensaje. Muy buen mensaje. Y antes de irnos al corte, que va a tener una frase de una periodista chilena, hay un llamado de Enrique de Junín que también se vincula con lo que dice la periodista chilena. Enrique de Junín dice, me excita cuando mi mujer histeriquea cuando comenzamos a hacer el amor. Es decir, que ahí hay una componente que tiene que ver con esa seducción. Evidentemente hay algo que es un poquito sí, pero no, y eso genera más deseo. La cosa es una cuestión de límite, ¿no? Sí, de claro, cantidad. claro. Y a veces lo que llamamos histeria bordea con el coqueteo y con esas cosas de pavo real, ¿no? De pavas reales. De pavas reales. Calentar la pava real, sí. Vamos al corte. Y con él, la frase de Beatriz Burgos, periodista chilena, que dijo así. Adjudicada histórica e histéricamente a las mujeres, la histeria tiene poco de ataque de nervios o enfermedad mental y puede ser tan sutil como la coquetería. Me llaman para pensar, no para decir. Estamos diciendo, qué interesante es cuando el programa se torna así. Autónomo. Autónomo, que claro, que es una especie de... Había un libro de Sturgeon que se llamaba Más que humano, en donde una serie de personajes formaban lo que se llamaba en Alemania una Gestalt, que eran muchas personas formaban como una sola unidad, ¿no? Eran como una especie de estructura. Y cada uno aportaba a distintos lugares, ¿no? Estaba la que tenía telequinesia, la que tenía poderes, no sé si conocen ese libro. Y nosotros somos una especie de Gestalt en ese sentido, en donde cada uno aporta, dice, piensa. Bueno, acá tenemos a nuestra invitada. Estaba por incorporar a Nora Beiras. Nora Beiras, buenas tardes. Buenas tardes. Qué suerte que te tenemos nuevamente. Gracias por la invitación. Al público hay que aclararle que Nora es de la casa, Nora es del equipo de producción de este programa. No es que es una invitada exactamente, es alguien que a veces elegimos poner en el lugar del invitado porque justamente tiene la capacidad de pensar junto a nosotros, elabora los informes con nosotros y a veces decimos, bueno, vení y esto que es tan interesante que decís, como periodista, está bueno que lo digas en cámara. Bueno. ¿No? Ahora, y además, y pese a eso, cada vez que viene se lleva los regalos. Sí. Ah, por supuesto, y sí, porque es la contrapartida, son las reglas del juego. ¿Cómo andamos de histeria? No sé, creo que, bueno, yo estaba pensando, obviamente, a partir de esto, de estar de este lado. No sé, creo que el tema de la histeria es cuando, cuando uno promete y después no cumple, ¿no? Pero a veces se juega con el coqueteo o digamos, se
sobrepone con el coqueteo y ese es el flirteo. Eso es lindísimo. Creo que eso a veces se puede confundir con la histeria cuando llega a niveles ya, bueno, decir, bueno, una cosa es andar coqueteando, pero otra cosa es, bueno, tenés que, digamos, lo que vos decías antes, el tema de los límites, como todo, me parece. La histeria hablando de lo que se dice comúnmente. Después cuando entras en términos patológicos ya que hay gente que... Me parece que lo más terrible es esa gente que lo vive como realmente como un trauma que promete o trata, pero no se atreve a concretar. No puede. No puede. Voy a aventurar algo que entre las mujeres puede a lo mejor ser una chispa para una polémica o no. A lo mejor les encanta o no lo sé. ¿Qué dirá? No, que tiene que ver con por qué está asociado a lo femenino y a lo uterino. Y a lo mejor tiene que ver con que los ciclos menstruales y los ciclos emocionales femeninos están tan regulados por los ciclos menstruales que son mucho más volubles, en serio, que los hombres. Esto ustedes lo pueden aceptar como mujeres, supongo, que es que en los hombres hay un comportamiento siniestro, maravilloso o lo que sea, pero más homogéneo. El de la mujer está mucho más regulado por los ciclos. Yo no creo, la verdad, que a lo largo de la vida de una mujer los ciclos menstruales pueden tener un poquito más de sensibilidad, pero no creo que determine una conducta histérica. Puedes estar más susceptible. No voy a hacer nombres. No. Está bien. No sé, he visto mujeres que se han visto que las he visto muy afectadas por esto, pero bueno, una vez. ¿Pero en la histeria? ¿Pero en la histeria o en otras cosas? ¿Qué sé yo? ¿El mal humor o el...? Claro, son otras cosas. Sí. Eso sí, creo que influye. Déjamelo pensar. Te lo dejamos pensar, vos. Vamos a pedir otro hombre que opine. A ver. Un historiador. Wisniewski, nuestro hombre en la historia. Nuestro hombre. Histeria, ya lo dijimos acá, hister significa útero, del griego. Pero esto parte de una teoría, que era que le atribuían a cierta sequedad del útero conductas en las mujeres alteradas, nerviosas, etc. Por lo tanto, pensaban que el útero iba en busca de zonas húmedas dentro del cuerpo. Y por lo general... ¿Se movía el útero? Sí, el útero se iba moviendo por adentro del cuerpo. Esto generaba un montón de alteraciones. Y por lo general iba hacia el corazón, que es una zona más húmeda, más irrigada, y por eso el pecho se sentía... oprimido. Exacto. Qué interesante, es como metafórico, pero es bonito también, ¿eh? Sí, pero es un disparate. Bueno, pero es bonito. Pero es tan imaginativo que merecería ser cierto. Luego, Galeno perfecciona un poco más el conocimiento del cuerpo humano, pero sigue pensando, en forma machista, por supuesto, y entonces cree que las conductas alteradas de las mujeres se deben a que no tenían sexo. ¿Y no es así? Seguí, está bien. Vos vas a aparecer en todos esos canales. Y eso sí, es verdad, así como Boy lo dice, mucha gente sigue pensando de esa manera. Esa es una etcétera. Pero esto tiene una raíz en Galeno. Yo lo que quiero decir es que también las conductas de los hombres tienen que ver con la falta de sexo o con el buen sexo. Yo creo que sí, que la falta de sexo altera. Altera el humor, eso es lo que quería decir. Pero no tiene nada que ver con la histeria. No importa, pero nos gusta hablar de eso. No tiene nada que ver con la histeria. En la Edad Media, continúa esto, en la Edad Media había... Nadie lo hacía. Histéricas había. No, nadie lo hacía, estaban todos alterados. No, lo que ocurría es que asignaban estas conductas a posesiones demoníacas o embrujos o el triunfo del mal. Pero seguían teniendo una solución fisiológica. ¿Cuál era? A las mujeres, siempre las mujeres, a las mujeres solteras les decía que se casen. A las mujeres casadas les decían que tengan actividad sexual. Y a las mujeres que no podían cumplir con ninguno de estos requisitos, les aconsejaban que recurran a una comadrona. Para que las masajeara. Para que las masajeara. Ahora, en esa alternativa te casabas con cualquiera, digamos. Qué complicado. Sí, la comadrona que te masajea. Ese es un hecho. Ahora bien, luego de un largo periodo en que esta costumbre de masajear el clítoris quedó instalada hasta 1890, en el que un francés, Charcot, se da cuenta que no tiene una raíz fisiológica el problema, sino que él descubre una raíz más psicológica. Él utiliza un método que es la hipnosis. Yo no sé qué pensar, si realmente existe esto de hipnotizar o no. ¿Me querés hipnotizar? No podría. Me estás histeriqueando. Pero sí empiezas a separar ciertos síntomas. Pero hay toda una discusión sobre qué es la histeria. Freud da una respuesta. Es más, instaura toda una sintomatología de lo que es la histeria. A él le sirven las mujeres histéricas o supuestamente histéricas para elaborar toda su teoría psicoanalítica. Él cree que se puede tratar esto
mediante la palabra y le atribuye a un trauma de infancia olvidado el tema de que haya alteraciones corporales, físicas. Un recuerdo unido a un problema físico que si se lograra en terapia recordar, se separaría del problema físico y se curaría. Esta es la teoría, básicamente y muy mal dicha, la teoría psicoanalítica. Ahora bien, esta es la época victoriana. Época victoriana porque la reina Victoria gobierna durante mucho tiempo en Inglaterra y da como un modelo de moral muy fuerte, un modelo de moral muy represivo con respecto al sexo. Y está como de moda diagnosticar histeria. Así como ahora está el ataque de pánico que... Bueno, porque también se pone de moda la represión del sexo en el siglo XIX y en la época victoriana. Exacto. Y entonces muchas de las cosas se atribuyen a un problema histérico, dolencias o problemas que simplemente no se tiene una respuesta de qué es lo que está ocurriendo. El tema es que esta costumbre, que ya es muy antigua, de masajear el clítoris, lo empiezan a hacer los médicos. Ahora bien, en este síntoma, en esta época, empieza a ser muy común, me imagino yo, que con mucho gusto, de mujeres que van al ginecólogo a recibir el tratamiento. El tratamiento nunca tiene cura. Claro. Pero sí tiene un tratamiento, se prolonga. Entonces, para el negocio médico para el tampoco... nivel del morbo de esa época y de los médicos, de Charcot y de toda esa época es impresionante. Es tremendo. Y acá es donde la mezcla de mecánica, revolución industrial y estas ideas dan como resultado la invención del vibrador, del masajeador pélvico, de lo que conocemos como consolador, que en un principio es un aparato enorme que masajea el clítoris. Por lo tanto, como la concepción de lo que es sexo estaba muy ligada a lo que es la penetración en sí, esto no era considerado sexual. Y el vibrador solamente masajea, no es con penetración. Y escribe un libro que se llama Granville, que es el inventor de esto, en 1890, que se llama La salud de las mujeres, en el que explica toda la curación que es posible obtener y la rapidez, porque estos masajeos clitorianos a veces duraban horas hasta que se lograba el paroxismo. Claro. Entonces, estos aparatos que tienen una vibración de entre 1000 y 7000 pulsaciones por minuto, imposible de igualar, logran rápidamente el tema del paroxismo y empiezan a recorrer y hacer un gran éxito. Tan éxito es que el vibrador es uno de los más importantes y primeros electrodomésticos que llegan a los hogares. Llega incluso antes que la plancha. ¿Que era un artefacto enorme, además? No. Lo van haciendo pocket. Sí. Lo van haciendo para que se pueda convertir en hogareño. Pero esto de un vibrador enchufado es el quinto electrodoméstico que entra a los hogares. No tenía la menor idea. Es increíble esto que estás contando. Gracias, Bobby, por valorar mi esfuerzo. No, me parece fascinante. Ahora bien, el tema de la histeria en general, porque lo estoy agarrando muy por el lado médico. El tema de la histeria en general, la otra versión de la histeria, la de te doy, no te doy, mírame y no me toques, pero mírame, como decía la canción de Serrat, es un poco también la sociedad de consumo así. Si vidrieras, la gente como una vidriera. Exacto, pero aparte si tenés esto, vas a lograr ser feliz. Tenés eso y no sos feliz, porque tenés que tener lo próximo que va a venir. Recién Dorio lo vinculaba con la política, pero tiene que ver con una concepción más general, de nunca poder estar satisfechos con lo que tenemos, porque siempre hay algo más, y así está hecha la sociedad en la que nosotros vivimos. No siempre fue así, pero este es el modelo. Para que se pueda consumir, hace falta llevar al paroxismo esa histeria. Claro, para que se pueda seguir consumiendo hace falta no consumar. Exacto. Y que la gente no pueda estar satisfecha, porque alguien satisfecho no compra nada más. Muchas gracias, Gracias, Sergio. Muy serio estuviste hoy, muy correcto. No, está interesante. Vamos a ver un fragmento más de las opiniones de nuestro columnista consuetudinario, Jorge Dorio. La historia positiva es aquella que permite que la atención llegue hasta un determinado punto y después deja de actuar, deja de funcionar. Digamos, es aquella que se agota en una jornada, es aquella que se agota en una fiesta, es aquella que parece que va a terminar sobre sí misma y que en realidad permite que el que termine sobre ella misma sea el acompañante. Digo que esa es la sana. La otra es la
que genera buena parte de la narrativa de la novelística decimonónica, ¿no? Esta especie de eterno tira y afloje, que quizás tiene una imagen maravillosa como moraleja. Es aquella que nos cuenta el chico Rolando Barthes, cuando dice que un mandarín enamorado de una princesa, lo que fuese que hubiera en China, que le gustase a los mandarines, bueno, la cortejaba y la mina le pide que espere 100 noches sentado delante de su ventana y entonces ella le va a conceder, no sé, la trenza, lo que se conceda también en estos casos. Y cuenta Barthes, que cuentan los chinos, que el mandarín espera 99 noches y la 99ª levanta la silla y se las toma. Digo, esta es una especie de buena moraleja respecto de la vacuidad y crueldad de la histeria, ¿no? Bueno, ustedes, igual que nosotros, asocian libremente. Y esto es maravilloso, porque empiezan a aparecer los llamados que encaran de distintos lugares, ¿no? Estábamos mirando aquí con Sandra. Marcelo de Santa Fe dice, la histeria tiene que ver más con la búsqueda que con el encuentro, con el eterno buscar. Histeria viene de esconder el útero. No sé si es cierto, no, pero a mí me gusta mucho que se va acercando, ¿no? La histeria no necesariamente tiene que ver con el sexo, dice Nelly, de Zona Sur. Cualquier persona que cuyo sistema nervioso está alterado puede tener un ataque histérico. Y antes se decía que en la época de nuestras madres estaban enfermas de los nervios. Claro, claro, totalmente. Enfermas de los nervios. Los nervios. El expresidente de la República Argentina no dejó conforme a los argentinos, no sé cuál se refiere. ¿Eso se llama histeria? No. Dice Aldo de Lanús. No, eso se llama mal la Eso política. se llama otra cosa. Pero en cambio Teresa de Quilmes, que llama muy a menudo, dice que tiene una amiga cuya hija que vive en Suiza. Y cuando viene a visitarlos, viene con el vibrador, que se lo compró su marido. Es una asociación, no estamos hablando exactamente de histeria. Pero estuvimos hablando de consoladores y de satisfacciones. Acá hay otro, de Cristina de Mendoza, que dice, me parece que tendrían que diferenciar la personalidad histérica, que es rica, demostrativa, coherente con sus sentimientos, de la patología histérica, que apunta más a lo que están hablando en el programa, la patología es una disfunción. Sí, es exactamente así, Cristina. Y es cierto que la personalidad histérica, cuando no estamos hablando de una patología y no estamos hablando de una disfunción, es muy seductora, es encantadora. Claro, es decir, muchas de las mujeres famosamente seductoras son grandes histéricas. Porque se ocupan de gustarte. Y lo hacen bien, lo que quieren es lo que queremos todos en un mundo, que es que el otro te quiera, ¿no? Ser amado y, bueno, ser registrado por el otro. Después tenés casos extremos, como en todo, pero... Lo que pasa es que en general querés que uno te quiera dos. Claro, no, bueno, hay tanta gente. casos extremos. Después querés manifestaciones y es otro problemita. Pero lo que a mí me impresionaba, alguna cosa me asocié con el principio del programa, lo que hacían referencia al artículo ese de Esther Díaz, la filósofa, sobre las nuevas formas de lo que a veces se dice histeria y que no termina de serlo. A mí me sorprende mucho el tema de cómo se comunican los adolescentes hoy, que no hay prácticamente contacto, el contacto físico es muy acotado, que todo es a través de internet, todo a través de la conexión, del chateo, de los mails, del mensaje de hasta que en la noche hay un cruce. Claro, pero... Eso es otra vez, pero lo hemos hablado también. Es distinto. Sí. Yo no sé si histeriquean como histeriqueábamos o lo que nosotros entendíamos por histeriqueo, ¿no? O si en el chateo también se da el histeriqueo. ¿no? Y seguro. O es otra forma de comunicación, siguiendo lo que ella decía, que es otra forma de comunicación. Pero hay mucho de jugueteo en ese no acercamiento. Bueno, en este momento los fotoblogs, por ejemplo, que están también una nueva rosca de la moda, en donde muchas adolescentes se exhiben públicamente, interneticamente, con fotos y con actitudes y con vestuarios muy provocadores y muy provocativos y demás, tomados a su vez de los medios que también provocan desde ese lado. Son una modalidad muy llamativa. No sé si ustedes han visto, ustedes también, chicos que se exhiben, y chicas sobre todo, de una manera increíblemente provocadora y histéricamente provocadora, seguramente, ¿no? ¿Qué encubre la historia? Es lo que le preguntamos esta vez. La histeria. Qué gracioso. Es lo que le preguntamos a nuestros crónicos. Yo no soy muy histérica, soy neurótica. Que me hagan una nota me pone histérico porque no sé qué me van a preguntar y cómo voy a contestar. Y lo que a mí me pone histérico es la injusticia. Me parece que la histeria tiene que ver con eso, con ese juego de no alcanzar algo, de como, usando en todo sentido la palabra, de no acabar con algo y eso es lo que me seduce, ¿no? El estar y no estar, el estar y no estar, es que me gusta pero que no.
Y que las histerias para mí no solamente pasa por lo sensual y lo erótico, ¿no? A veces con el laburo uno es un histérico, con la ropa es una histérica. Ay, no, que sí, que me pongo esto, que no. Desde ese lugar la estoy hablando, ¿no? Sí, Es así. Desde ese lugar la estaba hablando. Bueno, vamos a ver desde qué lugar lo habla la filosofía. ¿Te parece Hola, bien? Roxana. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, este término histeria tiene muchos significados, vimos algunos hasta ahora, ataque de nervios, seducir sin concretar, y todos de alguna manera estos significados populares derivan del significado que tuvo para la psiquiatría del siglo XIX, que ve a la mujer, creo, de una manera bastante sexista, desde el victorianismo, como estuvieron diciendo, como patología médica, por lo que estuve consultando con un psicólogo hoy. Actualmente la psicología científica no confirma la histeria, sino que lo que antes se consideraba histérica se ha derivado en una serie de trastornos que no llevan el nombre de histeria actualmente. Pero como no soy psicóloga y no quiero hacer usurpación de título, tampoco ingeniera ni arquitecta, voy a tratar de hacer una especie de reflexión filosófica sobre el significado popular de la histérica, es decir, sobre la que seduce sin concretar, que es un poco como el torero que espera que venga el toro y una vez que el toro pasa dice ¡ole!, ¿no? Y no ocurrió nada. O como la madrastra que miraba ese espejo y decía ¿hay alguien más linda que yo? No sé si más lindo, probablemente más linda, pero más vanidosa seguro que no, porque justamente la histeria tiene que ver con la vanidad, es una de las tantas formas de la vanidad. O también con lo que hace la araña, que cuando viene el macho directamente lo mata, aunque lo mata después de que pasó algo y no antes, como se supone que hace la histérica. La histeria, entendida de este modo, como la acción de alguien que seduce sin concretar, es una falta ética. Como bien señaló Dorio, tiene que ver con el principio ético que es el cumplimiento de las promesas. Y es una falta ética porque es el incumplimiento de una promesa. Y yo diría que lo que le hace falta a la histérica o al histérico es empatía, es decir, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro y ver si a él le gustaría también que le prometieran algo y finalmente no cumplieran. Quizás todo eso se deriva también de un arquetipo femenino de la mujer que debe hacérsela difícil. Es como una exageración de la mujer que se hace tan la difícil que finalmente dice nunca serás para mí. Pero también me parece que mucho de lo que se dice histeria es incomprensión por parte del varón de los signos femeninos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ella se va y eso puede querer decir que se está haciendo la interesante o que no te da bola, que no tiene menor interés. Nuestras formas de seducción son ambiguas y esto es una ventaja porque permite desandar si uno dio un paso en falso. Pero a veces el hombre acusa a la mujer de histérica o viceversa porque no ha interpretado bien los signos. Y en realidad no es que lo estaba seduciendo o mostraba, como decía Nora, un interés por la persona, como si lo sexual no incluyera un interés por la persona, y no había un interés, digamos, más allá de eso. También a veces ocurre que la mujer, pongamos por caso, tiene interés, da signos de querer seducir al otro, incluso ya hay besitos, caricias, etcétera, pero llegado al final de la noche, el tipo dijo voto por tal, por ejemplo, o se emborrachó como una cuba. Y a ella se le fueron las ganas. Bueno, eso tampoco es histeria, eso es que a medida que fue avanzando el conocimiento bíblico y del otro, bueno, a ella se le fueron las ganas. También a veces hay histeria para vencer a un rival. Alguien lo que quiere meramente es seducir a otra persona porque hay otro que compite. Y una vez que el rival dejó de ser la medida de su mérito, que dejó de estar interesado, bueno, eso se desvanece. Stendhal, en un libro muy bueno que recomiendo que se llama Del amor, llama a esta forma de amor, amor vanidad. También podemos preguntarnos si los varones son más o menos histéricos que las mujeres. Yo creo que quizás las mujeres sean más histéricas por este arquetipo en el que se supone que si la mujer se hace desear, entonces va a ser una mujer mucho más apetecible. Sin embargo, como bien dijeron acá, hay mucha histeria masculina y además la vanidad masculina se vincula también con el orgullo en términos de seducción. Los varones son especialmente orgullosos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos por qué muchos hombres las prefieren vírgenes. ¿Hay muchos hombres que las prefieren vírgenes? Sí, porque no toleran las críticas. ¿Por qué hacen falta muchos espermatozoides para fecundar un solo óvulo? ¿Por qué? Porque los espermatozoides son masculinos y se niegan a preguntar el camino. Digamos que si seguimos podemos ver
formas múltiples de vanidad incluidas en la práctica de la seducción amorosa y de lo que se trata también en este terreno, el del amor, que sí tiene que ver con la ética y no como nos han querido enseñar meramente con la estética, deberíamos tener en cuenta. Yo, para quien quiera histeriquearme, dejo mi número de teléfono para que no me llamen, como dice Mirta, porque este fin de semana voy a estar afuera. Gracias, Roxana. Muchas gracias. Bueno, hay unos cuantos llamados, unos cuantísimos llamados, muchas mujeres y algunos hombres. Eduardo, el hombre, de Montegrande, dice que lo mejor es una mujer de carne antes que una pantalla de vidrio. Muy concreto, pero está bien. Está bien. Estamos todos de acuerdo, yo creo que sí. Supongo que se refiere a toda esta cosa cibernética. Mercedes dice que dentro de cada mujer hay 1000 mujeres y dentro de un hombre 1000 hombres. Y eso incluye también la histeria, que puede ser una de esas 1000 facetas, supongo, ¿no? Sí. Soy descendiente mapuche, dice Graciela, de Victoria, y curo con las manos. La mayoría de los hombres y las mujeres están insatisfechos sexualmente. Bueno, quiero agregar algo. Sí. Antes de que existieran los vibradores de los que bien habló Sergio, los médicos eran los que ayudaban a las mujeres a llegar al orgasmo. Eso era abnegación. Yo prefiero la mala praxis de aquellos médicos que de las de ahora que te dan pastillitas que te mandan al otro lado. Bueno, sí, es verdad. También hay otra asociación de Graciela. Digo asociación porque son asociaciones directamente, ¿no? Porque más que definir es ver a dónde nos lleva esto. La histérica quiere ser perfecta y quiere que su compañero también lo sea. Y como no lo encuentra, está insatisfecha. Cada uno tiene su explicación, Sí, sí, Me encanta está muy bueno, está muy bueno. ¿Nos vamos a un corte? Y dale. Y esta vez la frase es de Maitena, que dice así: una mujer alterada no es una loca. Suponiendo que a las mujeres también nos consideren personas, una mujer alterada es una persona que está cambiando. Y creo que fue Borges quien dijo que los únicos que nunca cambian son los tontos y los muertos. Bueno, estamos otra vez acá. Boy acaba de decir que he leído poco, pero he vivido mucho. Tómenlo como quieran. No, porque estaba haciendo referencias a las cosas que conocemos por nuestras experiencias personales. Y hay un llamado.